Buenas tardes, mi nombre es Yesidar Leiser Valencia, soy estudiante de la Universidad Remington, Facultad de Derecho de la Ciudad de Medellín, sistema presencial. Este video va direccionado para el área de Derecho Internacional Público, orientado por la doctora Diana Milena Gómez Hurtado. Tiene que ver con el caso Omeara Carrascal y otros versus Colombia, proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de noviembre del 2018. Los hechos suscitan en el departamento del Cesar, en el municipio de Aguachica, donde fallece el señor Noel Emiro Omeara Carrascal, padre del señor Manuel Guillermo Omeara Mirabal, quien al mismo tiempo es yerno del señor Héctor Álvarez Sánchez. Acá tiene que ver también el Estado directamente en lo sucedido. En lo sucedido tiene que ver el Estado. Por omisión, quizás. Por participación, quizás. Por muchas eventualidades que se pueden denotar en la misma sentencia. Todo inicia el 28 de enero de 1994, cuando en un establecimiento es avaliado el señor Omeara Carrascal junto al señor José Hermincio Sepúlveda. Este fue asesinado ese día. El señor José Hermincio era un secretario particular de la alcaldía y también perteneciente del MAC, el cual había anunciado amenazas contra su vida. Consiguiente a esto, el señor Manuel Guillermo Omeara quiso investigar por su propia parte qué había sucedido con su padre ante los entes de seguridad. Pero el 27 de agosto fue privado de su libertad por grupos al margen de la ley, grupos que tenían en el momento el manejo de la zona, que eran los hermanos Prada, jefes paramilitares que después de mucho tiempo se dieron cuenta y se informaron que trabajaban en conjunto con el ejército, con el grupo UNACE y con otros. Posterior a esto, el señor Héctor Álvarez Sánchez quiso investigar qué había sucedido con su yerno, donde hizo declaraciones en las cuales especificaba que la camioneta que raptó a su yerno pertenecía a los hermanos Prada, jefes paramilitares, como lo mencioné anteriormente. Posterior a esto, fue avaliado cuando se encontraba con sus nietas, fue avaliado por las heridas que causó los disparos. Meses posterior falleció. Después del atentado del señor Héctor, obviamente la familia tuvo que desplazarse para otros sitios. Niños, esposas, primos, sobrinos, familiares cercanos del entorno se tuvieron que desplazar porque tenían miedo de que atentaran contra su propia vida. O, en un caso, que atentaran contra los mismos niños. Se fueron desplazados hacia la ciudad de Bucaramanga temiendo por su vida. Fueron varios los bienes jurídicos tutelados violados dentro de este proceso. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, violados nacionalmente y con los tratados internacionales existentes. Acá tocaremos algunos de los artículos que tuvo en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder condenar al Estado colombiano en el proceso Omeara Carrascal y otros versus Colombia. La responsabilidad de actos particulares. La base del Estado no se basa en la complicidad con el autor, sino en el hecho de que el Estado debe de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito, de detener el infractor y someterlo a la justicia. El principio de la reparación es importante, está consagrado por la jurisprudencia internacional, puede ser aplicado en dos modos, por la satisfacción o por la reparación en sentido estricto. Mencionaremos rápidamente los artículos de la Convención Interamericana de Derechos que se tuvieron en cuenta. El artículo 25, protección judicial. El artículo 40, el artículo 11, protección de la honra y la dignidad. El artículo 3, derecho del reconocimiento de la persona jurídica. El artículo 4, el derecho a la vida. El artículo 5, el derecho a la integridad personal. El artículo 13, libertad de pensamiento y expresión. El artículo 16, libertad de asociación. El artículo 23, derechos políticos. El artículo 17, protección de la familia. El artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. El artículo 19, derechos del niño. Los derechos del niño, recuerden que fueron desplazados. Derechos del niño, tienen derecho a una familia. Recuerden que los niños también estuvieron presentes en el momento que avaliaron a su abuelo. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia. Artículo 8, garantías judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe de tener en cuenta todo esto al momento de sancionar a un Estado. Y también se tienen en cuenta algunas fuentes del derecho, como son caso Yarse y otras, Miss Colombia, exención preliminar. Esto fue una sentencia del 22 de noviembre del 2016, serie C, número 325. También se tuvo en cuenta lo que fue la sentencia C578 de julio 30 del 2002,
Hablo que se tiene en cuenta porque tratan directamente de casos preliminares donde son violados derechos fundamentales. Y los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales. Muchas gracias.